Hola, seguro que tú, que trabajas con los datos, conoces ya las funciones DAX de Power BI que nos permiten realizar un ranking de ventas de nuestros productos o seleccionar los N más vendidos. En el día de hoy os enseñaré cómo ir un paso más allá y que podáis añadir a vuestros informes la variación en el ranking respecto al periodo anterior y el porcentaje de ventas acumulado. Esto último nos va a permitir también crear un gráfico de Pareto que nos muestre cuál concentradas pueden estar nuestras ventas en un número limitado de productos. Sin más preámbulo, vayamos a verlo, no sin antes recordaros que soy Enrique Aranaz y que subo vídeos sobre Power BI y análisis de datos cada semana. Pero vayamos a ver nuestro informe. En una primera tabla podemos ver los 15 artículos más vendidos con detalles de su ranking actual y variación de puestos con respecto al año anterior. Tenemos también detalle de las ventas y un mini gráfico con las ventas mensuales. Así, por ejemplo, si nos fijamos en los tres primeros productos, veremos que hemos vendido 2.886 millones de acumulado, lo que supone el 17,6% de las ventas corporativas. Tenemos también un gráfico que nos muestra las ventas para cada mes y, por último, un gráfico que, de forma análoga a un diagrama de Pareto, nos está mostrando las ventas para cada producto y el porcentaje de ventas acumulado. Por ejemplo, si nos fijamos en el producto número 3, carretera 250, tiene unas ventas de 1.698 millones que suponen un acumulado del 63,2% para un total de 10.335 millones. El informe es dinámico, ahora estamos viendo las ventas corporativas, pero podríamos seleccionar cualquier país, por ejemplo Estados Unidos, y veríamos las ventas específicas para ese país. Además, es interactivo, por ejemplo, podríamos seleccionar un artículo y veríamos el detalle de las ventas mensuales para ese artículo, o incluso podríamos seleccionar un modelo, por ejemplo, vamos a seleccionar el primer modelo, Montaña 200, y veríamos las ventas mensuales de ese modelo y así como los artículos correspondientes a ese modelo más vendidos. Para realizar el informe he utilizado, como ya hice en vídeos anteriores, la base de datos de AdventureWorks, que aunque la veáis que tiene muchas tablas relacionadas y parece muy complejo, para realizar el informe únicamente he utilizado esas 5 tablas que veis ahí con 3 o 4 campos, uno para recoger las ventas, otro para recoger los países y 2 en este caso para recoger los artículos y los modelos de los productos. Bien, veamos ahora las expresiones DAX que he utilizado para realizar el informe. Necesitamos en primer lugar una variable que nos recoja las ventas para el año 2020, que es una simple función sum con un filtro en la que limita los años al 2020. Tenemos también la función que nos rankea los productos, en este caso utilizamos la función runX, que la veremos ahora con detalle, y por último, para poner la etiqueta del producto, que como veis tiene un carácter almohadilla delante, creo esta medida en la que le añado el ranking para el año 2020. Bien, os explico muy brevemente los argumentos que componen la función runX. Tiene un primer argumento en el que establecemos el nombre de la columna por la que queremos realizar el ranking. Una segunda variable que sería la expresión, en este caso queremos ordenar por ventas 2020. Un tercer argumento que sería valor, que habitualmente no se utiliza y que lo que nos hace es si le pasamos un número, en este caso por ejemplo una venta, nos determina el ranking que ocuparía esa venta en nuestro orden. A continuación podríamos ordenar de forma ascendente o descendente y por último un parámetro que es skip idents que os voy a explicar a continuación. A continuación os muestro 3 ejemplos que he desarrollado para que entendáis el uso de la función runX. En un primer ejemplo
no utilizo ninguno de los argumentos opcionales. Eso quiere decir que por defecto ordena en orden descendente y utiliza como valor de ties skip, que es omitir. En contraposición a este, el ejemplo número 2, que en lugar de utilizar skip, utilizamos dense. Aquí podéis ver la diferencia entre utilizar skip y utilizar dense. Y por último, tendríamos una medida en la que estamos ordenando, pero por orden descendente. Continuando con nuestras expresiones DAS, tendríamos a continuación una medida que calcule la diferencia en el ranking entre 2020 y 2019. Para ello, lo que hacemos es volver a calcular la variable ventas 2019, que es exactamente igual que la de 2020, lo único que cambiamos es el año. El ranking, que lo hacemos exactamente igual también para que lo hicimos para 2020, pero cambiamos poniéndole las ventas para 2019. Una medida que nos calcule la diferencia en el ranking entre el 2019 y el 2020. Y por último, la etiqueta propiamente dicha, que lo que hace es utilizar una función, la función switch, para decirnos si el ranking, la diferencia del ranking es menor que 0, eso quiere decir que ha bajado en el ranking y le calculamos el número de puestos. Si es mayor que 0, quiere decir que ha subido en el ranking y se le calcula el número de puestos, y si es igual que 0, se queda igual. Por último, y para terminar ya con las funciones DAS que hemos utilizado en este informe, quizás las dos funciones más complicadas, puesto que específicamente esta requiere un nivel de DAX un poco más avanzado para entenderla. Si os parece, para aquellos que estéis interesados, os lo explico al final del vídeo, y para aquellos que aún no controléis del todo el lenguaje DAX, pues simplemente copiarla y la podéis incluir para vuestros informes. Bien, a continuación vamos a crear nuestra tabla top 15 artículos. Para ello vamos a Galería de Objetos Visuales, Tabla, y empezamos a añadir los campos y las columnas que vamos a utilizar. Agregar datos y vamos añadiendo. Por una parte tenemos la etiqueta de producto 2, las ventas para 2020, el acumulado y el acumulado porcentual. Y nos faltaría incluir la etiqueta de productos que está en la tabla productos, Spanish Product Name. Y este tendríamos que subirlo en concreto en el puesto 3. Ahí lo dejamos. Bien, vamos a agrandarlo para ver el aspecto que tiene. Y nos faltaría añadir la barra para las ventas 2020 y el mini gráfico de ventas por mes. Para ello vamos a la etiqueta de los datos y encima de ventas 2020 con el botón derecho presionamos, le damos a formato condicional, añadir barra de datos. Le decimos que sí, ese color, y le damos a aceptar. Y ya tendríamos nuestra barra de datos, que en este caso no se ve muy bien. Vamos a ordenar aquí por orden descendente. Ahí ya sí. Y nos faltaría ahora añadir el mini gráfico. Para ello vamos otra vez a ventas y le decimos agregar un mini gráfico. Como queremos en el eje X poner los meses, vamos aquí a nuestra tabla de fechas. Le damos a mes y le damos a crear. Bien, esto ya tiene mucha mejor pinta. Bien, ahora nos faltaría cambiar los títulos de las columnas. Para ello vamos otra vez aquí y presionamos doble clic en el título de cada columna, presionamos espacio y le damos intro, presionamos espacio y le damos intro, y donde pone Spanish Product Name vamos a poner artículo. Bien, veis que ahora ya nos ha quedado mucho más pequeño el gráfico,
Simplemente para terminar nos toca cambiar ponerlo en formato condicional de tal forma que cuando sea y suba en el ranking esté en verde y cuando baje se ponga en rojo. Bien, os dejo como tarea a vosotros que cambiéis el formato de este campo, y lo que sí vamos a hacer, como veis, ahora mismo nos traen todos los productos y lo que tenemos que hacer es filtrar el objeto visual. Entonces le vamos a aplicar un filtro de tal forma que en función del ranking nos traiga únicamente ranking 2020, lo arrastramos y le decimos que sea menor que 16. Aplicamos filtro y ya tenemos nuestro gráfico terminado. Realicemos ahora el gráfico de Pareto. Para ello vamos a Galería de Objetos Visuales, seleccionamos gráfico de columnas agrupadas y de líneas y vamos a añadir nuestros campos. Como veis, yo aquí lo hice con el modelo, pero lo vamos a hacer siguiendo nuestra línea con el producto. Para ello añadimos aquí en el eje X, añadimos el producto, Spanish Product Name. En la columna Y añadimos las ventas del 2020. En la otra eje de la línea Y añadimos el porcentaje acumulado. Como veis, salen muchos productos. Vamos a hacer lo mismo que antes, vamos a limitar estableciendo un filtro, el ranking, y le vamos a poner menor o igual que 16 también. Le damos a aplicar filtro y como veis ya lo tenemos limitado. Faltaría únicamente añadir la etiqueta de cada barra en la que aparece el ranking y la etiqueta del porcentaje acumulado. Para añadir las etiquetas que nos faltan, simplemente vamos al formato del gráfico y donde pone etiqueta de datos lo seleccionamos. Como veis, ya nos sale directamente la etiqueta del porcentaje de ventas acumuladas y nos faltaría aquí que nos está poniendo las ventas en lugar de la etiqueta del ranking, que es lo que queremos que aparezca. Para ello, seleccionamos la serie ventas 2020, donde pone valor, vamos a quitarlo porque no lo queremos ver. Y lo que sí queremos es que aparezca el detalle. Seleccionamos detalle, agregar datos y le vamos a añadir la medida que contiene nuestra etiqueta, que es etiqueta producto. Y ahí estaría el gráfico terminado. Para terminar, y para aquellos que estéis interesados en mejorar vuestro nivel de DAX, os explico la medida más compleja del informe, que realiza una suma acumulada de las ventas. Pero, ¿qué es lo que hace en concreto esta función? Mirad, esta función lo que hace es construye una tabla virtual ayudándose del comando de la función summarize, que nos crea una tabla agrupada para cada producto con su nivel de ventas para el año 2020. Posteriormente, esta tabla es filtrada por un filtro que tiene como dos argumentos la propia tabla summarize y un filtro que le dice que las ventas sean mayores a las ventas del producto en concreto. De forma específica, lo que hace es, primero nos trae un único registro, posteriormente nos trae dos registros y así sucesivamente, de tal forma que al final la función SumX lo que nos va haciendo es sumar de forma sucesiva las distintas cantidades de las ventas. Explicado un poco de forma gráfica, si vosotros lleváis esta medida a la tabla y ordenáis por las ventas 2020, va a coger el primer registro de la tabla, Summarize nos va a traer todas
la tabla con los 120 registros, pero nos va a filtrar únicamente por las ventas del primer registro, que en este caso es 971, nos va a traer como consecuencia un único registro y nos va a dar un total acumulado de 971. En el segundo registro nos trae las ventas para ese registro y la función Summarize vuelve a traer los 120 registros, pero nos lo filtra esta vez diciendo no, tráeme las ventas que sean mayor que 967. En este caso ya no nos trae un único registro, sino que nos trae el primero y el segundo registro, por lo que las ventas acumuladas del sum son 1938 y así sucesivamente trayéndonos las ventas acumuladas para todos los registros. Para terminar, ahora ya sí, el porcentaje acumulado, que lo que hace es utilizar el acumulado, y la única salvedad y complejidad que tiene es que si tenemos algún país seleccionado, divide entre las ventas de ese país, y si no tenemos ningún país seleccionado, nos divide entre las ventas totales, es decir, las que incluyen todos los países. Para ello, nos valemos de la función HashOnValue, que lo que hace es ver si algún país está seleccionado o no antes de hacer la división. Bien, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya resultado interesante y que os dejéis caer otro día por el canal. Muchas gracias y hasta pronto.